Bendito Padre Celestial, a esta hora, Señor, damos alabanza y gratitud. Honramos tu santo y bendito nombre por permitirnos la vida. Gracias, Señor, por conservarnos la salud, la fe. Gracias por cuidar de nosotros, de nuestras esposas, nuestros hijos, por el trabajo, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque conservas la vida de mis hermanos y también la fe que nos diste una vez. Padre mío, pedimos perdón en esta noche por nuestros pecados. Por favor, no tengas en cuenta nuestras impurezas de carácter, de pensamiento o algunas acciones que no te agradan, Señor. En esta noche pedimos humildemente la dirección de tu Santo Espíritu para el estudio que vamos a tener. Que bendigas a mis hermanos, que nos ayudes a afianzarnos en la fe, en la verdad, Señor, que tú nos has enseñado a través de tu palabra, del espíritu de profecía y de los pioneros que permanecieron fieles. Señor, gracias por las personas que permanecen fieles a la doctrina. Perdónanos, Señor, porque a veces descuidamos el estudio personal, le damos lugar a otras situaciones y nos distraemos con, con cosas que no edifican. Pero Señor, aquí estamos. eh, Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos para que este momento sea de provecho, que sea un momento de edificación y sobre todo que nos ayudes a entender, Señor, para no caer en el error de creer en doctrinas de Babilonia, en doctrinas de demonios, sino creer en la sana doctrina de tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están acá y en la sala de Zoom, los que están con ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a continuar con el estudio que venimos trayendo en estos días, afianzando nuestra fe en la verdadera divinidad, en la verdadera deidad. Hemos dicho algunas cosas, hemos revisado algunas cosas que a nosotros nos deben ya dar un concepto acertado, bíblico, de lo poco que ha sido revelado del misterio de la divinidad. Ustedes saben, hermanos, que estudiar la divinidad es un gran desafío porque es un misterio y nosotros en nuestra mente finita nunca, ni en esta vida, ni en la eternidad, podremos quizás alcanzar totalmente un conocimiento 100% de lo que es el misterio de la divinidad. Pero en la Biblia encontramos muchas enseñanzas. En el espíritu de profecía encontramos muchas enseñanzas para saber qué es la divinidad y también para saber qué no es la divinidad. Las personas tienen problemas o dificultades cuando se les hace la pregunta, bueno, ¿qué es la divinidad? Las personas muchas veces no lo saben explicar, obviamente, porque hay un misterio, pero quizás sea más fácil decir no tanto qué es la divinidad, sino qué no es la divinidad. Si yo esta noche preguntara, hermanos, alguno de ustedes, ¿qué no es la divinidad? Ahora, si usted se anima y da un concepto de lo que ha aprendido de la Biblia y del Espíritu de Profecía sobre la divinidad, pues bien puede hacerlo. Pero, ¿qué será la divinidad o la deidad? ¿Y qué no será la divinidad o la deidad? ¿Qué opinan ustedes, hermanos?
Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Entiendo el silencio que hay, pero con lo que hemos estudiado, hermanos, nosotros sabemos que porque a mí se me hizo esa pregunta hoy, alguien que escuchó el tema que predicamos anoche y que lo compartimos, alguien preguntó, y entonces para ustedes, ¿qué es o qué concepto tienen de la divinidad? Bueno, nosotros hemos estudiado hasta acá, hermanos, que la divinidad o la deidad, vamos a mencionar varios elementos. Primero, la divinidad o la deidad es, podríamos decir, como dice la Biblia y los testimonios, que son tres personas diferentes la una de la otra, con atributos divinos cada uno. No son tres dioses, pero son tres personas separadas y los tres forman la divinidad. Recuerden esto, las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman o conforman la divinidad o la deidad. No es que estemos diciendo que ellos conforman un solo Dios, como los católicos, que ya sabemos de dónde proviene esa doctrina, ¿cierto? Anoche lo estudiamos, que proviene de Aristóteles, Platón, Agustín y Tomás de Aquino, y que eso se fue introducido en el catolicismo, en el falso cristianismo, en el adventismo e inclusive en el falso sostén propio que aceptan que la divinidad está conformada por dos personas y que el Espíritu Santo es el Espíritu el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces la divinidad son tres personas distintas, eternas, que cada uno tiene autoexistencia, siempre han existido, nadie engendró a nadie, el Espíritu Santo no proviene del Padre y del Hijo como el aliento, sino como enviado del Padre, enviado del Hijo, pero el Espíritu Santo es una persona. Él se entristece, Él intercede, Él enseña. Él es la tercera persona de la deidad o divinidad, porque así lo encontramos en el espíritu de profecía, así lo presenta la Biblia. Y hay varios pasajes donde se identifica en la Biblia las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la divinidad bíblica y del espíritu de profecía y del adventismo historicista de nuestros pioneros, esa divinidad no es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios, ni tampoco tres dioses. Las tres personas conforman la divinidad, pero la divinidad, hermanos, es decir la divinidad es diferente a decir un solo Dios. Porque cuando el católico dice un solo Dios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el católico dice, el adventista dice, el evangélico dice, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, ellos no están aceptando que las tres personas sean diferentes, la una de la otra separadas, sino que ellos están aceptando que ese solo Dios es el Padre y que dentro del Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo, formando una monstruosidad pagana, como lo hemos visto en las imágenes, de, de tres cabezas, de un monstruo, una figura con tres cabezas unidas por un solo cuerpo, ¿sí? Pero la Biblia y el Espíritu de profecía presenta a la divinidad conformada por tres personas separadas, distintas, eternas, omnipresentes. Omnipresente hasta que Cristo se encarnó, porque después de que Cristo se encarnó, se hizo hombre, Él estaba ya estorbado por la humanidad, entonces no podía ser omnipresente, ¿cierto? Pero las tres personas de la divinidad son eternas. Al Espíritu Santo nadie lo creó.
Al Padre nadie lo creó, ni al Hijo nadie lo creó. El catolicismo dice que el Padre copuló a sí mismo y originó al Hijo, y que entre el Padre y el Hijo se conocieron íntimamente y dieron a luz al Espíritu Santo. Esas blasfemias enseña el catolicismo. Cuando el catolicismo enseña y dice que creen en un solo Dios, no están metiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la divinidad como tres personas diferentes. No, ellos, como lo hemos mostrado vez tras vez, cuando ellos dicen un solo Dios, quiere decir que son una sola sustancia. Tres personas en una sola sustancia, en un solo cuerpo. Y cuando ellos dicen que es un solo Dios, ellos le dan el atributo de la divinidad solamente al Padre. Solamente para ellos el Padre es Dios, pero el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de ese Dios, pero no son personas divinas, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto, por lo menos para decir qué no es la divinidad bíblica. La divinidad bíblica no es la misma Trinidad pagana ni católica, ni tampoco la divinidad bíblica verdadera es la misma divinidad falsa de aquellos que están diciendo que la divinidad solamente está conformada por dos personas. Y así la Iglesia Católica hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos no aceptan la correcta definición ni el concepto claro de lo que es la divinidad bíblica. Ellos aceptan un concepto de la Trinidad pagana, ¿sí? Y lamentablemente el adventismo moderno también está aceptando ese término y ese concepto de la Trinidad. Y lamentablemente ellos han tomado la misma enseñanza de los católicos para decir que la divinidad son tres personas y una sola sustancia. Los católicos hablan de tres personas coeternas. En lugar de decir eternas, y esto lo leímos también de las creencias de los adventistas. Los adventistas también creen como los católicos, que las tres personas son coeternas. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál sería la diferencia en decir que las tres personas de la divinidad son eternas, como lo son? ¿Y cuál será la diferencia en decir que las tres personas de la divinidad son coeternas? Vamos a poner un ejemplo. Decir lo más común que hemos escuchado. Mencionar la palabra presidente. ¿Es lo mismo que decir copresidente? A ver, ¿el presidente es el mismo copresidente? ¿Será el mismo? ¿La misma persona? No, ¿cierto? Decir pastor o el pastor, ¿será lo mismo que decir el copastor? No, ¿verdad? Porque el pastor es uno, el copastor es otro, es otra persona. No son la misma persona, ¿sí? No son la misma persona. Entonces, cuando el católico dice que las tres personas son coeternas, no están reconociendo al Hijo y al Espíritu Santo como eternos. Ellos deberían decir, las tres personas de la divinidad son eternas. Al decir que son eternas, están incluyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas eternas, infinitas. Pero al decir que son coeternas, solamente le dan la eternidad al Padre y no le dan la eternidad al Hijo ni al Espíritu Santo, porque para el católico, el Hijo nace del Padre, es engendrado del Padre, y entre el Padre y el Hijo originan al Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia entre decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, como lo son,
Y hay una gran diferencia en decir que ellos son coeternos, ¿sí? Coeternos. Eso, hermanos, debe quedar claro. Bueno, en esta noche vamos a avanzar un poco, hermanos. Vamos a avanzar un poco para decir, para compartir un poco lo que venimos estudiando al respecto, ¿verdad? Eh, hemos llegado a la conclusión, hermanos, de que los mejores católicos, ¿cierto? Los mejores católicos son los que enseñan la Trinidad pagana de Aristóteles y Platón, de Agustín y de Tomás de Aquino, que los mejores católicos son los que enseñan ese tipo de Trinidad, esa Trinidad católica tomada de estos filósofos paganos, de estos padres que se inspiraron en los filósofos paganos. Y hemos llegado a la conclusión, por lo que se ha demostrado, que la Trinidad pagana, la Trinidad católica, la Trinidad en la que cree la Corporación Adventista y la deidad de dos personas de los adventistas modernos es lo mismo. Están creyendo lo mismo, ¿verdad? Esa es una conclusión a la que llegamos. Bueno, hoy, hermanos, antes de iniciar con la clase, quiero mostrarles, hermanos, vimos ahí monstruosidades, ¿cierto? Las bestias que tienen varias cabezas y un solo cuerpo, básicamente para enseñar que esa es la doctrina que, en la que creen los católicos, ¿cierto? Y aquí, hermanos, les recuerdo lo que en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día se enseña, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, capítulo 2, del libro, de este libro, que todos lo tienen, ¿no? En el capítulo 2 de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, capítulo 2, la deidad, aquí, hermanos, se lee lo siguiente. Voy a agrandar un poquito esto. Pero Perdón, hermano Carlos, ¿ese libro está en PDF o qué? ¿Usted lo mandó? este libro, la mayoría de los adventistas que estuvieron en la corporación lo tienen, ¿no? Se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día y era entregado. Este libro creo que salió en el 2010 y obviamente debe estar en PDF. Si de pronto su merced lo necesita, yo se lo voy a enviar, ¿está bien? Porque Ah, sí, hermano. allí, hermanos, en este libro, este es el credo de los adventistas. Sí, la mayoría lo tiene. Y tener esto es una joya porque aquí están las evidencias de que ellos, del credo adventista en 28 creencias, que fue necesario tenerlo para unirse al Estado. Y aquí ellos dan testimonio de lo que creen. Entonces ellos creen en un Cristo que terminó la expiación en la cruz. Ellos creen en un Cristo que vino con naturaleza humana como la de Adán antes del pecado. Ellos creen que no hay santuario literal en el cielo, que todo el cielo es un santuario y que todo el cielo es un lugar santísimo. Entonces, hablando de la deidad, aquí ellos le ponen la deidad, pero en síntesis ellos mencionan la deidad, pero creen en la Trinidad, ellos mismos lo aceptan. Y noten que ellos también utilizan estas palabras de los católicos en sus creencias. Hay un solo Dios, dicen ellos. Hermanos, nosotros no creemos en tres dioses. Recuerden que el misterio de la divinidad es un misterio. Nosotros, como la Biblia y los pioneros lo enseñan, nosotros creemos que la divinidad o la deidad está conformada por tres personas separadas y cada uno de ellos es Dios. ¿Y cómo es que cada uno de ellos es Dios? Son tres personas diferentes y no son tres dioses.
hermanos, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en la deidad o divinidad conformada por tres personas y cada uno de ellos es divino. Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Eso es lo que nosotros en esta tierra no vamos a poder entender. Y quizás la eternidad, dice la hermana White, en la eternidad será objeto de estudio. Pero nosotros no creemos en un solo Dios, como lo hemos aprendido de la iglesia adventista y de la iglesia católica. No creemos en eso. La Biblia no enseña eso. ¿Sí? Porque cuando el católico dice que hay un solo Dios, y lo hemos demostrado aquí en todos estos temas que hemos estudiado ya casi 15 días, que el católico cree que solamente Dios es eterno y que Dios el Padre originó al Hijo, que él copuló consigo mismo y engendró al Hijo, y que entre el Padre y el Hijo, en un acto monstruoso, se conocieron, dicen ellos, lo leímos, se conocieron entre ellos, se amaron íntimamente y originaron al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no tiene eternidad, ni autoexistencia, ni independencia, proviene del Padre y del Hijo. Y esta es la enseñanza con la cual estamos luchando ahora, ¿cierto? Enfrentando este viento de doctrina de que los adventistas de sostén propio están enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios, no es una persona divina, y que fue originado o que proviene del Padre y del Hijo. El adventismo dice hay un solo Dios, como el católico, y dice Hijo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas, como leen aquí, coeternas, ¿sí? Ellos también creen lo que los católicos enseñan, que las tres personas no son eternas, sino son coeternas. ¿Y qué quiere decir coeternas? Que solamente uno es eterno y que las otras dos forman parte de ese eterno y por eso son coeternas, así como el presidente es el presidente y el copresidente es el copresidente. El copresidente no es el presidente, pero forma parte cuando el presidente no está, es el presidente. Entonces, de esta manera, ¿qué tan sencillo sería decir una unidad de tres personas eternas? Bueno, ni tanto una unidad, porque el católico cuando dice una unidad de tres personas, ¿qué quiere decir? ¿Que son separadas? No, que esas tres personas están viviendo en un solo cuerpo. Por eso el católico dice, es una sola sustancia. Bueno, esto lo quería recordar, hermanos, porque esto lo estudiamos hace un par de días y esto está grabado y también lo podemos, quizás yo les puedo enviar el PDF, esto para cuando, quien lo necesite, ¿verdad? Bueno, mostramos algunas evidencias de esto. También mostramos en esta revista adventista, Prioridades, que para el adventista 1 más 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque aquí está, y ellos le ponen la Trinidad, Trinidad, como el católico. Para ellos no son tres personas separadas, sino una sola persona, un solo Dios, ¿cierto? Una sola divinidad. Y nosotros vimos esta figura con la que el adventista representa la deidad o divinidad que es tomada del catolicismo, la misma figura del catolicismo. Bueno, aquí, mire, leemos, en esta revista adventista, leemos, aunque las tres personas divinas son una. Para el adventista no son tres personas diferentes, separadas, sino una sola persona. Le ponen ahí a la Trinidad. Bueno, quiero entrar, hermanos, a lo que hoy vamos a estudiar, ¿cierto? Lo que hoy vamos a estudiar. Hermanos, el Señor Jesucristo
testificó sobre la verdadera divinidad. Pero antes que eso, hermanos, queremos ir a una parte de este libro que estamos estudiando de los hermanos y pastores Standish, ¿cierto? Queremos ir porque ellos nos van a ilustrar cómo digamos, las iglesias caídas de Babilonia han rechazado a la divinidad. Y, hermanos, lamentablemente, la mayoría de los cristianos están creyendo en una falsa divinidad. Y el peligro que acarrea esto es grande, porque, hermanos, nadie se va a salvar creyendo en una falsa divinidad. Nadie se va a salvar creyendo en una falsa divinidad. ¿Por qué? ¿Qué significa creer en una falsa divinidad? Creer en una falsa divinidad significa creer en un falso padre, creer en un falso hijo, en un falso Cristo, en un falso Jesucristo y creer en un falso Espíritu Santo. Aquellos que dicen que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, que es una exhalación del Padre y el Hijo, y que no es una persona y menos una persona divina, están creyendo en un falso Espíritu Santo y están cometiendo el pecado de rechazar al Espíritu Santo. Y ya hemos ilustrado, hermanos, lo que es el peligro de rechazar el Espíritu Santo. Cuando no se cree en el verdadero Espíritu Santo, pues se cree en un falso Espíritu Santo. Y el falso Espíritu Santo no va a hacer lo que hace el verdadero Espíritu Santo en la vida. Entonces, hermanos, ¿qué hace el verdadero Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué hace? Mencionen algunas actividades que el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Daniela me dice, convence de pecado. El verdadero Espíritu Santo convence al creyente de que es pecador y lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a confesar el pecado y a apartarse del pecado y le da poder para apartarse del pecado. Eso hace el verdadero Espíritu Santo. Pero si yo rechazo al verdadero Espíritu Santo y creo en un falso Espíritu Santo, ¿ese falso Espíritu Santo hará lo mismo que hace el verdadero Espíritu Santo? Imposible, ¿verdad? Entonces hay un peligro allí, hermanos, en rechazar al verdadero Espíritu Santo. Si yo rechazo al verdadero Cristo, al verdadero Hijo, estoy en peligro también. Estoy creyendo en un falso Cristo. En un Cristo, hermanos, miren, en un Cristo que fue engendrado por el Padre, en un Cristo que no es eterno, en un Cristo que, que, que no es Dios, porque una criatura no puede ser Dios. Si creo en el Cristo de la Trinidad Católica, en el Cristo Adventista, ¿sí? De la corporación. Entonces estoy en un grave peligro y las personas que creen en eso están en un grave peligro también. Ahora, si yo creo en el Padre de la Trinidad, ¿qué problema estoy teniendo? ¿Qué problema creen ustedes, hermanos, que tiene el que cree en el Padre, que es la persona, la primera persona de la Trinidad como tal? Recuerden que en la doctrina de la Trinidad creen los católicos, creen los adventistas, porque ellos en los libros, lo hemos demostrado acá, aceptan y creen que la doctrina de la Trinidad es una doctrina que ellos comparten con otros cristianos. Pero, ¿cuál es el padre de la Trinidad católica y de la Trinidad adventista? ¿Por qué es un falso padre? Porque ese padre copula consigo mismo y origina o da luz a Cristo, engendra a Cristo. Y esa es una blasfema, un concepto blasfemo de lo que es el Padre.
Ese padre es un padre tirano, un padre sanguinario, un padre, el padre de la Trinidad. Es un padre que necesita a otros mediadores, a María, a, a los santos, para apaciguarlo. Bueno, es un falso padre. Ahora, muchos cristianos dicen, nosotros sí creemos en lo mismo que creen los católicos. Ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros también. Hermanos, están equivocados. El verdadero cristiano no cree en el mismo Padre, ni en el mismo Hijo, ni en el mismo Espíritu Santo que cree la Iglesia Católica. Y ahora, hermanos, ahora tenemos que decirlo con tristeza. El adventista historicista no cree en el mismo padre del adventismo corporativo, no cree en el mismo hijo del adventismo corporativo, ni cree en el mismo Espíritu Santo del adventismo corporativo. No creen, es una falsa deidad en la que ellos creen. Ellos creen en una falsa deidad, en una trinidad católica que la tomó del paganismo. Entonces, los pastores Russell y Colin Standish, ellos nos ilustran y dicen, la mayoría de los cristianos no creen en la divinidad bíblica. Ahora, ¿a quién se refiere los cristianos? Bueno, a los católicos, se refiere a los evangélicos, se refiere a los presbiterianos, sí, a los que comúnmente se les llama cristianos. Vamos a leer. En las mentes de la mayoría de los eruditos que lidian con el asunto de la divinidad, hay dos puntos de vista sobre esta doctrina. Por favor, miren, leamos y aprendamos, ¿cierto? Dice, la mayoría de los eruditos que estudian el asunto de la divinidad, hay dos puntos de vista sobre esta doctrina. Dentro de los cristianos, allí clasifican, ya les dije, católicos, adventistas, evangélicos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los adventistas del séptimo día son unitarios o trinitarios? Bueno, alguien dirá, bueno, ¿qué es eso de ser unitario y qué es eso de ser trinitario? Estos términos comúnmente los escuchamos de los pentecostales, de los evangélicos. Hay evangélicos que son unitarios y hay evangélicos que son trinitarios. Vamos a ver en qué consiste cada una de esas cosas y vamos a ver si los adventistas son unitarios o son trinitarios. Dice, son las posiciones de los unitarianos y de los trinitarios. En este entendimiento, los unitarianos o unitarios entienden que solamente nuestro Padre Celestial es el Dios Supremo. Recuerden, los unitarios, unitario viene de uno, ¿sí? Los unitarios creen que solo el Padre, nuestro Padre Celestial, es el Dios Supremo. Que solamente Dios el Padre es el Dios Supremo, los unitarios. O sea que Cristo no es Dios Supremo ni el Espíritu Santo es Dios. Cristo es visto como un Dios secundario, de alguna manera originado de la misma sustancia del Padre en las eras de la eternidad, antes que el Padre crease cualquier otra cosa. Fíjense, este concepto de los unitarios lo manejan también los testigos de Jehová. Ellos solamente creen que el Padre, que Dios el Padre es el único Dios y que Cristo es un Dios menor, que fue creado del Padre en algún momento de la eternidad, ¿cierto? Y que es originado de la misma sustancia del Padre. O sea, el Padre dio a luz, dio origen al Hijo, dicen ellos, los unitarios. Y que fue originado el Hijo antes que el Padre crease cualquier otra cosa. Para ellos, para los unitarios o unitarianos, el Espíritu Santo en las mentes de los unitarianos es una expresión usada en las Escrituras para referirse al poder ejercido a nuestro favor, tanto por el Padre como por el Hijo. ¿No les suena como familiar esta definición de los unitarios o unitarianos? Para el unitariano, el único Dios es el Padre. El Padre origina de la misma sustancia a Cristo
en algún momento de la eternidad, lo origina de la misma sustancia. Es un Dios secundario, Cristo, para ellos. Y el Espíritu Santo no es una persona ni es Dios, sino es una expresión, es el aliento del Padre o del Hijo, o es la expresión usada en las Escrituras para referirse al poder ejercido a nuestro favor, tanto por el Padre como por el Hijo. Esos son los unitarios. Ahora, los trinitarios dicen que los tres miembros de la deidad o de la divinidad son coeternos, coiguales en estatus, poder y autoridad. Hermanos, recuerdan que nosotros ahí en las creencias de los adventistas leímos en el capítulo 2 que los adventistas reconocen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? Coeternos. Entonces, ¿qué serán? ¿Unitarios o trinitarios? Son trinitarios. Son trinitarios también. Y creen en la Trinidad. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, los trinitarios dicen que los tres miembros de la deidad son coeternos. O sea, no son eternos, sino coeternos. Coiguales en estatus, poder y autoridad. Y co-omniscientes y, antes de la encarnación de Cristo, co-omnipresentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran omnipresentes todos hasta que Cristo se encarnó. Después de que Cristo se encarnó, entonces Él no podía ser omnipresente porque estaba estorbado por la humanidad. Eso es verdad. Pero ¿dónde está el error? El error es decir que son coeternos, coiguales y co-omniscientes. Co, podríamos decir allí también, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipotentes, ¿sí? Porque cada uno de ellos es eterno, cada uno de ellos es omnisciente, cada uno de ellos, hasta antes de la encarnación de Cristo, eran omnipresentes, ¿sí? Pero no coeternos, ni coomniscientes, ni coomnipresentes, eran eternos, cada uno por separado, como persona separada. Este punto de vista es apenas una vaga aproximación de la inmensa confusión que impregnan a este santo y sagrado entendimiento del impenetrable misterio de la divinidad. Recuerden que la divinidad es un misterio impenetrable. Nosotros, hermanos, hemos estado compartiendo algunas cosas poquitas que están reveladas. Y no estamos cayendo en especulaciones. Por eso estamos leyendo de las investigaciones que se han hecho y que hemos usado pasajes de la Biblia, pasajes de los testimonios. Bueno, citemos un punto de vista de la divinidad no cubierto por los dos puntos de vista opuestos sobre la divinidad escrita arriba. Vamos a ver otro punto de vista de la divinidad, no de los unitarios, de los trinitarios. Vamos a poner nomás por ejemplo. Este es un punto de vista sostenido por más de 1 billón de personas que conforman el mundo del Islam, los musulmanes. Más de 1 billón de personas son los musulmanes, los islámicos. Esa religión del Islam. ¿Qué creen ellos? El Islam ha propuesto un Dios, a quien sus adherentes llaman Alá. Alá es el Dios del Islam. Ellos reconocen, los musulmanes, hermanos, el Islam, reconocen a Jesús como un mero ser humano que tuvo un alto escalafón como profeta, mientras que el Espíritu Santo permanece desconocido. Hermanos, los musulmanes o el Islam forman parte de Babilonia porque creen en una falsa divinidad. Para ellos, el único Dios es el Padre. ¿Sí? Jesucristo es un profeta.
Y el Espíritu Santo ni lo mencionan, es desconocido. La Babilonia de la divinidad. Forman parte ellos de esa Babilonia. Un segundo punto de vista al cual se les ha dedicado todo un capítulo en este volumen, es lo que ya estudiamos. Es el punto de vista católico romano de la divinidad. Recuerden, hermanos, que el punto de vista católico romano de la divinidad es la Trinidad. Es un concepto bien errado, bien demoníaco de lo que es la divinidad para el católico romano, porque proviene de Aristóteles, Platón, Agustín y Tomás de Aquino, del paganismo. Proviene del paganismo. Para el adventista moderno, que cree en la Trinidad, ellos, para salvaguardar su identidad o para salvaguardarse de los ataques o de ser, digamos, desenmascarados, ellos dicen que la Trinidad no es ni católica ni pagana, pero ya hemos demostrado, hermanos, que la Trinidad sí es pagana, que la Trinidad católica es pagana y que esa Trinidad católica es la misma Trinidad del adventismo, de la corporación. Entonces, un segundo punto de vista al cual se le ha dedicado todo un capítulo en este volumen es el punto de vista católico romano de la divinidad. Muchos cristianos creen ingenuamente que las principales corrientes de protestantes y de católicos romanos concuerdan con esta doctrina. Los adventistas dicen, nosotros creemos lo mismo que otros cristianos al creer en la Trinidad. Pero por un lado están equivocados, pero por otro lado, muchos de ellos sí están creyendo en esa doctrina pagana. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer sonar una advertencia. Pocos cristianos y hasta teólogos cristianos parecen darle alguna consideración al hecho de que Satanás ha tenido éxito en destruir todas las doctrinas de las Escrituras. Y con la doctrina de la divinidad, pues este Satanás ha hecho y ha deshecho. Los ha llevado, hermanos, la mayoría del mundo cristiano creen en una falsa divinidad. La mayoría. Por eso los 144,000 son literales, hermanos. ¿Sí? La mayoría de cristianos están en una situación bien, bien preocupante porque están creyendo en una falsa divinidad. Una divinidad al estilo Trinidad católico y una falsa divinidad de dos personas al estilo Trinidad católica. Y volvemos a repetir, estos adventistas de sostén propio modernos de la verdad presente de Argentina, John Frank García, Enoch Martin y otros que enseñan que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, pues están dando evidencia de que son los mejores católicos, porque la doctrina católica de la Trinidad enseña eso y lo hemos demostrado. ¿Sí? Entonces, sigo leyendo acá, hermanos. Además, el caído querubín cubridor ha encontrado a profesos cristianos deseosos de aceptar y proclamar sus subterfugios, sus engaños. No debemos menospreciar el hecho de que Satanás es un archiengañador, porque así lo declaró nuestro Salvador. Hermanos, el Señor Jesucristo expresó unas palabras que para muchos suenan duras, pero tenemos que leerlas y tenemos que decir, en estas palabras del Señor Jesucristo, calzan todos aquellos cristianos, ya sean católicos, ya sean evangélicos, ya sean adventistas, ya sean adventistas de sostén propio, todos aquellos que están enseñando una falsa divinidad. Una falsa divinidad. ¿Y cómo son esas palabras? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio, y aquí viene la aplicación.
y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, aquellos que están enseñando una falsa divinidad, una falsa deidad, ya sea a la manera pagana, ya sea a la manera católica y pagana, ya sea a la manera adventista, que es pagana y católica, ya sea a la manera del sostén propio, que es una deidad a la manera pagana y católica y adventista, calzan en estas palabras del Señor Jesús. Es duro decirlo, pero estas personas están siendo instrumentos del padre de la mentira para engañar a la gente. Y tristemente muchos están contaminados con ese viento de doctrina. Por eso ha sido nuestra preocupación, hermanos, insistir y volver a insistir y empezar que hemos convertido, hermanos, hemos convertido este espacio prácticamente en un curso de lectura, porque lo que hemos hecho es leer, ¿cierto? Aquí no estamos enseñando una nueva luz, ni una nueva doctrina. Nos estamos levantando, estamos yendo a la escritura para leer las evidencias y ver las investigaciones de algunos de nuestros hermanos adventistas historicistas que han investigado al respecto y que ponen evidencias para que nosotros seamos ilustrados. Ahora, así los cristianos frecuentemente usan la misma palabra de la Biblia para describir doctrinas completamente diferentes. Miren, el problema que tenemos ahora es que los cristianos utilizan la Biblia y con la Biblia enseñan doctrinas diferentes los unos de los otros. Por ejemplo, el católico utiliza la Biblia para enseñar que el sábado de la Biblia es el primer día de la semana y utiliza la Biblia. El Papa Juan Pablo II en 1998 escribió una encíclica que se llama Dies Domini, Día del Señor. Y en esa encíclica, en esa carta encíclica, que es infalible para ellos, para los católicos, le aplicó todos los textos del sábado de la Biblia al primer día de la semana. Entonces utilizan la Biblia para enseñar puntos de vista equivocados. Entonces vamos a ver unos ejemplos, además del que les acabo de citar. Los bautistas y los católicos romanos usan la palabra bautismo en su profesión de fe, pero la práctica bautista en la práctica bautista creen en un bautismo por inmersión de los adultos que consienten en adherirse a su fe. En cambio, los católicos romanos, usando la misma nomenclatura, usan la palabra bautismo para significar la aspersión de agua bendita por los sacerdotes sobre las cabezas de infantes no confesados. Ambas posiciones no pueden ser bíblicas. Por lo menos, dice Colin y Russell, dice, por lo menos una tiene que ser un engaño. Y ambos utilizan la Biblia para enseñar el bautismo. Un ejemplo más. Los presbiterianos enseñan la doctrina de la predestinación. Este sí que es un engaño fatal. ¿Y qué es la doctrina de la predestinación? Ustedes han escuchado personas que cuando una persona muere, dicen, no, es que ya le tocaba. ¿Y qué tal que yo esté destinado para vivir 100 años? ¿O qué tal que yo esté destinado para morir mañana? Cuando le toca, le toca. ¿Han escuchado eso, verdad? Eso es predestinación. Creer que el ser humano está predestinado para vivir tantos años o morir en tal época. Y más que eso, estar predestinado para salvación o para perdición. Antes de seguir leyendo, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Una persona que está predestinada
Bueno, ¿cuál sería el problema de creer en que somos predestinados para salvación o para perdición? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cuál sería el peligro de esto? A ver, hermanos, opinen. Estamos poquitos, pero opinen, por favor. ¿Qué dice mi hermana Mónica? ¿Cuál es el peligro de creer en la predestinación? Hermano Duber. Hermano, hermano, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que pues sería un Dios injusto, pues si Él predestina ya desde antes de que nosotros nos vamos a condenar, pues entonces pues yo creo que no, pues no habría razón, no seríamos de libre albedrío, como el Señor nos colocó. Pienso, ¿no, hermano? Ya, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más va a opinar? Gracias, hermano Duber. Bueno, hermanos, vamos a decir que una persona está predestinada para perderse. ¿De qué le serviría a esa persona orar, estudiar la Biblia, reunirse a estudiar, congregarse, dejar de hacer el mal? ¿De qué le serviría si ya está predestinado para perderse? Pues no se le serviría de nada, ¿verdad? Y lo contrario, si una persona ya está predestinada para salvarse, entonces esa persona podría matar, adulterar, robar. Al fin y al cabo yo ya voy a ser salvo. Miren el engaño de eso. Y allí, hermanos, el hermano Duber tiene mucha razón. ¿De qué le serviría el libre albedrío a la persona si ya está alguien? Dios ya lo predestinó para salvarse o para perderse. ¿De qué le serviría? Entonces, estamos poniendo ejemplos de cristianos que utilizan la Biblia para enseñar cosas diferentes. Los presbiterianos enseñan la doctrina de la predestinación, la cual afirma que Dios preordena a algunos para la vida eterna y a otros para el infierno eterno. Mientras que los metodistas, que son cristianos también, afirman que los individuos poseen libre albedrío y que son capaces de decidir si siguen a Cristo o si lo rechazan. Bueno, nosotros también creemos que el Señor nos ha dado libre albedrío para decidir seguirlo o rechazarlo, ¿cierto? Como estas dos doctrinas que usan el término salvación son mutuamente excluyentes, o sea, o se creen lo uno o se creen lo otro, una es verdadera y la otra es un error. Ambas creencias no pueden representar la verdad. Otro ejemplo más. Tanto los anglicanos como los adventistas del séptimo día proclaman la observancia del sábado. Los anglicanos proclaman la observancia del sábado, así como los adventistas del séptimo día. Pero los adventistas del séptimo día guardan el sábado y los anglicanos adoran los domingos o adoran el domingo. Para el anglicano, el sábado es el primer día de la semana, el domingo. Igual, para el católico, el sábado es el primer día de la semana, el domingo, el día de descanso de ellos, el día santo. Desde luego es posible que ambos estén errados, dice el pastor, porque hay otros 5 días donde es posible adorar. Bueno, el adventista del séptimo día sabe cuál es el día santo, el único día santo, sabe cuál es el único día que Dios hizo para la adoración, sabe cuál es el único día de descanso para dedicarlo al Señor, sabe. Y los demás han inventado una serie de creencias. Unos descansan el primer día, otros descansan el séptimo día, que para ellos el séptimo día es cualquier día después de 6 días de trabajo.
La mayoría de cristianos creen eso, que el séptimo día no es el séptimo día de la semana, último día de la semana, sino que el séptimo día es un día cualquiera después de que tú trabajes 6 días. Tú puedes empezar a trabajar el miércoles. Entonces trabajas el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y el lunes es tu séptimo día de descanso. Y así con cualquier otro día. Tú puedes escoger el día de descanso. Tú puedes escoger el séptimo día. Y eso no es bíblico, ¿verdad? Entonces, comparando a los adventistas con los anglicanos, una cosa es cierta. Si una de los dos tiene la razón. Sin embargo, ambos no pueden estar en lo correcto. Por lo menos una denominación tiene que estar errada, tiene que estar equivocada, ¿cierto? Pongamos un ejemplo más. Los miembros de la Iglesia de Cristo enseñan que Cristo murió el viernes y que resucitó el domingo. Eso dice la Biblia. La Iglesia Universal de Dios, que también proclama, tal como lo hace la Iglesia de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, enseña que Cristo murió el miércoles y que resucitó de entre los muertos el sábado en la tarde, permaneciendo 72 horas en la tumba, haciendo eco de las palabras de Jesús que dijeron 3 días y 3 noches. Hermanos, ambas, los de la Iglesia de Cristo y los de la Iglesia Universal de Dios, hablan de la muerte y resurrección de Cristo con las Escrituras, pero no creen lo mismo. No son, no es lo mismo. Uno de los dos es un engaño. Bueno, ya nosotros sabemos cuál es el engaño. Pero qué triste, hermanos, decir que hubo uno de nuestros hermanos que en su momento fueron fieles y que juntamente se apartaron de la corporación adventista y que enseñaron el adventismo historicista, como es Carlos Quirós. Cuando Carlos Quirós se retiró del adventismo corporativo, se retiró juntamente con algunos de nuestros hermanos bien reconocidos, como es el hermano Alejandro, como es el hermano Amado. Se retiraron juntos y ellos se unieron, pero en un momento dado se tuvieron que separar de nuevo porque cuando ellos en un principio se unieron, estaban con el que simuló salirse de la corporación y hacerse sostén propio, el pastor Hugo Gambetta. Y cuando estos hermanos se dieron cuenta que Hugo Gambetta estaba trabajando en favor de la corporación adventista y defendiendo la corporación adventista y enseñando a que la gente debía enviar los recursos a la corporación adventista y ya dándole una interpretación privada a la doctrina, ellos se separaron. Ellos se separaron. Y el hermano Carlos Quirós estaba enseñando el historicismo, pero en un momento dado, él se contaminó de la creencia de que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado en la tarde. Se contaminó de eso. Se contaminó de esa doctrina. Hay algunos que dicen que él se ha retractado de eso, pero no tenemos evidencia. El día que uno de nuestros hermanos se equivoque en una doctrina, y por la gracia de Dios alguien lo haga caer en cuenta o nos hagan caer en cuenta, es un deber, hermanos, es un deber moral, un respeto ante los hermanos, un deber moral ante Dios y un deber ante los hermanos. Nosotros salir y de una manera humilde, de una manera clara, decir, hermanos, en tal fecha, en este video, yo enseñé esto, mis hermanos me han hecho caer en cuenta que no estoy en lo correcto, pido disculpas, hemos revisado el escrito está, y esta es la manera correcta que me han hecho entender mis hermanos y por la obra del Espíritu Santo he entendido, esto es lo correcto.
Es un deber nuestro. Pero hay algunos hermanos que se equivocan, enseñan primero que 1 más 1 es 2 y después no, que 1 más 1 es 3. Pueden enseñar que 1 más 1 es 3 y no salen a retractarse, no salen a hacer públicamente con humildad su equivocación. Es nuestro deber, hermanos, hacerlo porque somos humanos y eh, muchas veces, hermanos, hemos cometido errores. Pero en el adventismo historicista, nosotros no estamos endiosados, ni tenemos posiciones individuales. No, esta es mi posición y de ahí nadie me va a mover. No, porque la fe en el adventismo historicista, la doctrina es la misma. Entonces no puede ser que el hermano de allá esté creyendo una cosa y yo esté creyendo otra cosa. Eso no debe suceder en el adventismo historicista. En el adventismo historicista todos debemos compartir la misma doctrina, la misma fe. Bueno, voy a seguir leyendo, hermanos. Aquí los mormones. Los mormones y la Asamblea de Dios ambos enseñan la existencia de Dios. Pero la Asamblea de Dios enseña un Padre Celestial que ha existido desde la eternidad. Mientras que los mormones enseñan que los seres humanos pueden llegar a ser Dios. Fíjense que los mormones, hermanos, son panteístas. Ellos creen que usted puede llegar a ser Dios. Y recuerden que los mormones se bautizan por los muertos y tienen una cantidad de creencias malas. Los mormones enseñan que los seres humanos pueden llegar a ser Dios. Y su declaración es que, así como somos, Dios lo fue. Así como Dios es, podemos llegar a ser. O sea que nosotros, los seres humanos, para los mormones, podemos llegar a ser dioses. ¿Y quién fue el que inventó la doctrina de que tú, siendo humano, puedes llegar a ser Dios? El mismo diablo, ¿cierto? Él quiso ser Dios en el cielo. Y ahora vino y le dijo a Eva y a Adán, seréis como dioses. Y Adán y Eva quisieron ser como dioses. Hoy en día, hermanos, muchos siguen esta teoría de Satanás. Quieren ser como dioses. Creen que pueden llegar a ser dioses. Bueno, tenemos que concluir por lo menos uno de estos puntos de vista, aun cuando usan el mismo título para la deidad, es un engaño. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué queremos ilustrar con esto? Queremos ilustrar que la deidad del adventismo con la deidad del catolicismo, así ellos digan por un lado que es la misma, pues por un lado los adventistas están creyendo en la misma Trinidad de los católicos, pero hermanos, nosotros los adventistas históricos, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estamos creyendo en el mismo Padre, en el mismo Hijo y en el mismo Espíritu Santo de los adventistas de la corporación, ni estamos creyendo en el mismo Padre y en el mismo Hijo de aquellos que enseñan la divinidad en dos personas. Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los de la Biblia, los de la verdadera divinidad. Ellos, a pesar de que hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ellos el Padre es otro Padre diferente al Padre de la Biblia. Para ellos el Hijo es un Hijo diferente al Hijo de la Biblia. Y para ellos el Espíritu Santo es un Espíritu Santo diferente al de la Biblia. Entonces nosotros debemos, en esto sí que tenemos que, hermanos, dedicar tiempo y oración para ver, y lo estamos haciendo, hermanos, para ver cuál es el verdadero Padre, el verdadero Hijo y el verdadero Espíritu Santo de la Biblia. Entonces, ellos terminan diciendo, de esta manera, como hemos puesto estos ejemplos, en los siguientes capítulos que vamos a estudiar,
demostramos que los diferentes tipos de fe del cristianismo no están proclamando la misma divinidad. Bueno, nosotros ya hemos explicado que la divinidad del adventista historicista no es la misma divinidad del sostén propio que enseña que la divinidad está compuesta por dos personas y que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. No es la misma divinidad. Y que la divinidad del adventismo historicista no es la misma divinidad de la corporación adventista, porque la corporación adventista cree en la Trinidad católica. Y la Trinidad católica tiene su origen en la filosofía pagana de Aristóteles y Platón, que fue seguida por los padres de la iglesia, Agustín y Aquino y Tomás de Aquino, que se inspiraron en estos paganos, filósofos paganos. Eso lo tenemos bien claro, hermanos. Por eso nosotros no somos ecuménicos. Nosotros no podemos decir que tenemos doctrinas comunes con los adventistas del séptimo día. Inclusive, no tenemos doctrinas comunes con los adventistas del séptimo día. Si hiciéramos una lista, hermanos, una lista de las doctrinas que creen los adventistas del séptimo día, hermanos, ellos están creyendo en un falso Padre, en un falso Cristo, en un falso Espíritu Santo. No son el mismo Padre, el mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo del adventismo historicista. Y no estamos diciendo con esto que nosotros sí y ellos no, porque dentro de esos adventistas de la corporación, pues todavía Dios tiene hijos allí, todavía hay personas sinceras que están estudiando, que están buscando a Dios, que están viendo la apostasía, que están despertando al error y que pueden ser alcanzadas con un trabajo incesante, ¿cierto? Un trabajo bien dirigido, bien fundamentado. Algunos están rechazando. Todos aquellos que nos bloquean para que no les enviemos mensajes, están tapándose los oídos para no escuchar la amonestación, para no escuchar la reprensión. Están siendo como los fariseos que apedrearon a Esteban. Cuando Esteban los estaba molestando, él no los estaba juzgando, ni criticando, ni atacando, los estaba molestando para que se arrepientan. Pero ellos se taparon los oídos, gritaron enfurecidos, cerraron sus ojos y arremetieron contra él y lo apedrearon. En ese caso, hermanos, ya hay que dejarlos a ellos con Dios. Ya hemos hecho nuestra parte. Hay que dejarlos en manos de Dios. O como hizo el apóstol Pablo con Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Y hay que seguir proclamando la verdad. Algunos no creen, otros van a creer. Algunos no reaccionan, bueno, otros van a reaccionar. Algunos nos insultan, algunos nos tiran piedras, pero otros agradecen. Entonces, hermanos, solamente el Espíritu Santo hace la obra en las personas y nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante. Entonces, dice, vamos a demostrar que en los diferentes tipos de la fe del cristianismo no se proclama la misma divinidad, aun cuando la gran mayoría profesa creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermanos, no se te olvide, por favor, las iglesias de Babilonia, las iglesias caídas, no creen en el mismo Padre, en el mismo Hijo y en el mismo Espíritu Santo que cree el verdadero pueblo de Dios de esta época. No creen, creen en otro Padre, en otro Hijo, en otro Espíritu Santo, en una falsa divinidad. La mayoría está en un gran engaño sobre este asunto. Por lo tanto, jamás debemos asumir que aquellos que dicen creer en los tres miembros de la deidad bíblica no estén en un estado satánico de engaño sobre esta doctrina.
Hermanos, ya no sé qué palabras usar para volver a decir lo mismo. Hermanos, Satanás tiene engañado a la mayoría de los cristianos en este punto de la doctrina de la divinidad. Los tiene engañados hasta tal punto, hermanos, de que profesos adventistas del séptimo día mm, estén enseñando, hermanos, una falsa divinidad de dos personas. Y esto está contaminado y entre más días va creciendo como una bola de nieve que entre más rueda y más grande y más grande y más grande. Muchos están contaminados con esto. Pero estas verdades, hermanos, para muchos les parece cansonas, les parece tedioso leer, escuchar. Pero hermanos, este tiempo que hemos pasado en estos días, hermanos, en estos días es donde uno ve y donde uno demuestra del lado de quién está. Si del lado del mundo o del lado del Dios verdadero. En estos días es donde los fieles permanecen fieles en todo, hermanos. Estos días para nosotros tienen que pasar desapercibidos, no contaminándonos con el mundo ni sus prácticas. Aprovechar el momento para orar, para estudiar. Y los que han venido acompañándonos en estos días, así sean poquitos, pues hemos sido bendecidos, hermanos, y todos hemos sido beneficiados, ¿sí? Para el cristiano verdadero no hay vacaciones. Para el cristiano verdadero no hay Navidad, ni fin de año, ni carnavales, ni vacaciones. El cristiano verdadero está permanentemente en el puesto de defensa, con las armas dispuestas para la batalla. No podemos abandonar la lucha un solo día, hermanos. Entonces, gracias a Dios, tenemos, hermanos, que decir que no estamos cobijados por este gran engaño de Satanás en esta doctrina de la falsa divinidad. La mayoría, sin lugar a dudas, lo están. La divinidad bíblica es sostenida apenas por un pequeño porcentaje de cristianos. Y quizás, hermanos, muchos le huyen a enfrentar este tema. Muchos le han huido, muchos quizás no han sacado el tiempo, no han estado dispuestos para estudiar lo básico, porque sigue siendo un misterio, pero bueno, lo poquito que está revelado, gracias a Dios, está escrito y nosotros hemos podido, gracias a Dios, tener la manera como acudir a estos estudios. Hermanos, voy a leer aquí un par de chats que dicen, hermana Kelly, buenas noches, hermanos. La predestinación es un engaño de Satanás. Sí, claro que sí, hermana. Claro que sí. Eso, nosotros no podemos caer en este error de decir, no, él ya estaba predestinado, a él ya le tocaba. Es que cuando ya le llega la hora, le llega. Y menos decir, no, es que mi esposa, ella ya estaba predestinada para mí. O que él ya estaba predestinado para irse allá a Estados Unidos. No, eso es una teoría satánica. El Señor a nosotros nos ha dado libre albedrío para saber elegir y escoger. Hermanos, hemos llegado hasta el fin del tema. No sé si hay algún aporte, alguna pregunta al respecto, algún hermano que desee quizás aportar al respecto, hermanos. Opinen, por favor. Este es el momento, mis hermanos. Con toda confianza pueden preguntar, hermanos. Yo tengo una pregunta. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Jason. Pregunte su merced y diga, por favor, quién quiere que le responda la pregunta. Sí, usted. A ver, No, hermano, es que no entendí la palabra que decía que la palabra.
¿Cuál palabra será, hermano? Pues no está bien utilizarla, la palabra coeterna. Allá. A ver, hermano, usted está preguntando si está bien o no está bien utilizar la palabra coeterno. Sí, Ya. ¿Cuál es la diferencia entre decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno eterno a decir que son personas coeternas? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que quiere preguntar, hermano. sí, hermano. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Primeramente, tenemos que decir que en la Biblia el Padre es eterno. Eso es verdad, ¿no es cierto? El Padre es eterno. El Hijo es eterno. Y el Espíritu Santo es eterno. ¿Están de acuerdo todos, cierto? Usted está de acuerdo en eso, ¿cierto, hermano? Hermano Jason, no lo escucho. Encienda su micrófono, hermano, no lo escucho. Bueno, Sí, sí, sí estoy de acuerdo. exactamente. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. La verdad bíblica, lo correcto es decir que las tres personas de la divinidad son eternas. Cada uno es eterno. Nadie creó al otro, ni nadie proviene del otro. Han existido desde la eternidad, existen y seguirán existiendo. Nosotros como seres humanos, pues ni siquiera entendemos claramente el concepto de eternidad. Eternidad es que no tiene principio ni fin, pero aún eso no lo entendemos bien. El hecho de saber, por ejemplo, pregúntate, ¿y cómo es que Dios es eterno? ¿En qué momento surgió? Bueno, en el momento en que surge ya no es Dios, ya no es eterno. Eso no lo entendemos, hermanos. Ese es el misterio de la divinidad. Pero sabemos que son eternos. Y para nosotros, ¿qué está revelado? Que no tiene principio ni tiene fin. ¿Qué tan fácil es decir, o tan sencillo decir, que Dios es eterno, que Cristo es eterno y que el Espíritu Santo es eterno? Pero la doctrina católica no enseña eso. La doctrina católica dice que el único eterno es el Padre y que el Padre dio origen al Hijo, engendró al Hijo. Lástima que Jason no estuvo en los temas anteriores de la semana pasada, pero quizás están grabados y los puede escuchar. Para el católico, el Padre copula consigo mismo de una manera monstruosa y da a luz al Hijo. Y entre el Padre y el Hijo se conocen íntimamente y dan a luz al Espíritu Santo. Entonces, para el católico, el Hijo no es eterno, ni el Espíritu Santo es eterno. Pero como para el católico, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de una sola sustancia, dentro de un mismo cuerpo, entonces son coeternos. ¿Sí? Pusimos el ejemplo. El presidente es el presidente. El copresidente es una persona diferente, pero también es presidente en ausencia del también el copresidente es presidente en ausencia del presidente. A pesar de que son dos personas diferentes, les llaman coeternas. ¿Dónde está el veneno? El veneno está en que no dicen que son eternas, sino coeternas. ¿Por qué? Al decir coeterno, hermano Jason, están diciendo que no son eternas en sí mismas. Así como el copresidente no es presidente por sí mismo, sino en ausencia del presidente, el presidente no es el copresidente. El presidente es el presidente. El otro es copresidente. Entonces, el católico está diciendo,
El único eterno es el Padre, pero el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. No tienen eternidad en sí misma. Son coeternos porque están dentro del Padre, porque provienen del Padre. Y esa no es una doctrina correcta. No sé si alguien más quiera agregar a la explicación que le trato de dar al hermano Jason. Negar la eternidad del Hijo y o sea, decir que el Hijo es coeterno, decir que el Espíritu Santo es coeterno, es negar la eternidad, en sencillas palabras. Hay una diferencia en semántica, una diferencia en decir que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno, a decir que las tres personas son coeternas. Ellos no están queriendo decir, al decir coeternas, no están queriendo decir que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno y que el Espíritu Santo es eterno, porque ellos dicen que hay un solo Dios. Y para el católico y el adventista, ese un solo Dios es el Padre y el único eterno. Y Cristo y el Espíritu Santo, como forman parte de esa sustancia del Padre, entonces en ese sentido son coeternos, pero no son eternos por sí mismos. Y eso es una blasfemia, hermanos. ¿Está bien, hermano Jason? ¿Entendió menos? Sí, entendí. Bueno, recuerden que esa palabra coeterno está en la doctrina católica y está en la doctrina adventista. Bueno, ¿alguien quiere hacer un aporte adicional, hermano, al respecto? ¿Una pregunta? ¿Están inquietos con el asunto de la predestinación o está claro? Yo tengo una pregunta respecto a eso también, hermano. Hay un versículo de... Hay un versículo en la Biblia que como que quisiera enseñar que somos predestinados. Está silenciado, hermano Jason. No lo escuchamos. Sí, hay un versículo en la Biblia, se encuentra en Romanos, a ver, lo busco. Bueno, hermano, mire, mientras usted busca, tenemos que decir, hermanos, que nosotros, la doctrina de la predestinación no es bíblica. El Señor nos ha llamado para que nosotros creamos en Él, decidamos, ¿cierto? Él ha dicho que el alma que pecare esa morirá. También ha dicho que debemos apartarnos del pecado. Si una persona estuviera predestinada para, para condenarse, para perderse, ¿de qué le sirve apartarse del pecado si ya está predestinada para ser destruida? Ese tipo de Dios no es el Dios en el que creemos, ¿cierto? Ese no es el Dios que nos da a nosotros libre albedrío. Hermana Kelly tiene el celular encendido, el micrófono. Entonces, hermanos, Hermanito Carlos, adelante. hermanito Carlos, lo que pasa es que hay personas que leen el versículo que el Señor dice que Él nos ha escogido desde antes de nacer, pero el Señor dice que claro, Él nos escogió para que todos fuéramos salvos, pero para uno ser salvo, Él también dejó unas instrucciones para nosotros llegar a ser salvos. Entonces, eso es lo que las personas creen que porque Dios nos escogió a todos para ser salvos, entonces que todos vamos a ser salvos, solo porque sí. Ya, ya, hermanita. Inclusive a eso hay que añadirle que para muchos ya los que van a ser salvos están destinados a ser salvos y ya los que se van a perder están destinados a perder. Hermanos, si esta doctrina se ha metido en muchas personas que cuando alguien se cayó de un andamio y se murió, dicen, no, él ya estaba predestinado para eso. Él ya estaba destinado para casarse con ella.
él ya estaba destinado para morirse de tantos años o para morirse mañana. Eso no es verdad, hermanos, ¿sí? Hermanos, miren, O nadie lucharía por la salvación. perdón, hermano Luis. O nadie lucharía por la salvación. O sea, sería algo como que ya estoy para hacer eso, entonces ya de nada sirve luchar o no luchar. Ya estoy predestinado para ser salvo, entonces de nada serviría a usted luchar por su salvación. Claro que sí. Amén, hermano Luis. Muchas gracias. Sí, hermanos, el Señor nos ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. El Señor ha dicho, para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El Evangelio, representado ahí en Juan 3:16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, ¿cierto? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal una persona creyendo en Cristo, pero predestinada para perderse? No tiene sentido. ¿O qué tal una persona predestinada para salvarse? Podría decir, no, entonces yo voy a violar los mandamientos de Dios, yo voy a pecar, porque al fin y al cabo ya Claro. estoy predestinado para salvarme. Eso no tiene razón de ser, ni se apoya con los textos bíblicos. La predestinación, hermanos, en la Biblia es ¿cuál? Que el Señor, escuchen esto por favor, escuchen esto. El hermano Jason dice el texto de Romanos, predestinados para salvación. Miren, en el concilio celestial, en algún momento de la eternidad, se reunieron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos decidieron crear al ser humano. Ellos, como omniscientes que son, sabían que el hombre iba a caer en pecado. Ellos decidieron que el Padre iba a permanecer en el cielo, en su trono, que iba a enviar a Cristo, que Cristo iba a ser la persona, el Dios que se iba a hacer hombre, humano, y que iba a morir en nuestro lugar. Y que el Espíritu Santo iba a ser enviado después de que Cristo ascienda como su representante. A cada quien fue designado su rol. ¿Qué hacer? Hermanos, antes de que el mundo fuera creado, el Señor Jesucristo iba a dar su sangre, su vida, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero eso no quiere decir que porque Cristo iba a morir desde antes de la fundación de este planeta Tierra, porque se tomó la decisión desde la fundación o desde antes de la fundación, porque Apocalipsis presenta al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Nosotros no sabemos cuándo fue. Pero, hermanos, esto no quiere decir que entonces porque Cristo vino a morir, entonces ahora estamos destinados todos a la salvación. Porque entonces, ¿dónde queda el para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? El Señor a nosotros nos ha dado el libre albedrío para elegir creer o no creer, aceptar la salvación o no aceptarla. Entonces, Él no podría ser un Dios misericordioso, justo, si ya hubiera predestinado a algunos para perdición y otros para salvación y a la vez darnos libre albedrío para elegir. Eso es contradictorio. Entonces, estamos predestinados para salvación, pero como dijo Kelly Fernanda, en nuestro libre albedrío debemos decidir ser salvos o debemos elegir la destrucción. Nosotros, para la gloria de Dios, hemos elegido por el poder de Dios y el convencimiento que Él nos ha dado, elegimos la salvación, elegimos aceptar el sacrificio de Cristo, su poder. Hemos decidido renunciar al mundo. Nos espera una patria mejor. Y gracias a Dios que Él nos ha dado la fe. Hay otros que han decidido lo contrario, renunciar a la salvación,
ocuparse de los placeres temporales de este mundo y perder la vida eterna. Es una decisión donde ellos son responsables de eso. Bueno, hermanos, muchas gracias por sus aportes, por permanecer hasta esta hora. Con la ayuda de Dios, mañana estaremos en la recepción de Santo Sábado y esperamos pasar un Santo Sábado en presencia del Señor. Hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. Gracias a los hermanos que preguntaron y que participaron. No sé si mi hermana Gabriela tenga bien el audio para que haga la oración, por favor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, estamos aquí de rodillas ante su santísima presencia, pidiéndole perdón, Señor, por todas nuestras faltas, suplicándole que nos cubra con la poderosa sangre de su Hijo Jesucristo, para ser aceptos ante su santísima presencia. Le rogamos, Padre bendito, que nos perdone y que nos ayude a ser mejores cada día, que nos ayude a obedecer su palabra, a poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor. Estos temas tan importantes que queden grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad, Señor. Y estamos inmensamente agradecidos de que estamos entendiendo este tema tan complejo. Como dice nuestro hermano, no del todo, pero sí tú, Señor, miras nuestros esfuerzos para cada día agradarte, Señor, y obedecerte. Te pido que nos ayudes a seguirnos preparando en esta carrera, que no seamos indiferentes ante las señales, Señor, que anuncian tu pronto regreso, que quites de nuestra vida todo defecto de carácter, que nos guardes, Señor, la salud. Para ello que nos ayudes también a obedecer la reforma pro salud y que con la salud que tú nos regales podamos servirte. Te pido por todo el remanente fiel, Señor, especialmente por nuestro hermano Carlos, Señor, porque él es el que día a día, por medio de tu gracia, Señor, y de tu poder, nos puede dar instrucciones. Aumentanos el amor a tu palabra, Padre de amor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante para llegar a recibir la corona de la vida eterna. Ahora que vamos a descansar, te pedimos que nos mandes un sueño tranquilo, un sueño reparador, y que día a día podamos seguir adorando tu nombre, Señor, y glorificándote. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La nueva, no sé, 8:49. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro
Señor.